Listo. Primer punto. Vamos a irle despacito. Si ustedes no entienden algo, paramos, me preguntan y miramos. ¿Sí? Porque la idea, el padre dice que es fundamental que entendamos, porque es que la base del enemigo es tenernos como aturdidos y engañados. Que cuando uno tiene claridad de que uno tiene un problema o una situación que remediar y uno ora con el poder del Señor, es liberado. Pero si uno duda o no sabe que tiene esa situación y no la entrega al Señor, pues no va a ser liberado. Primer punto, fuimos creados con ambas naturalezas, física y espiritual. Nosotros somos ambas naturalezas, la física y la espiritual. Esto no es un conocimiento extraño para una persona como tú que has cogido un libro como este para leer. Es nada menos que un conocimiento común a cualquier humano con un sentido de lo divino. Dios le dijo al profeta Jeremías: antes de que te formaras en el seno materno te conocí. San Pablo hace eco a estas palabras, dice: por cuanto Él nos eligió antes de la constitución del mundo. Efesios 1:4. Ha existido una gran discusión teológica durante los primeros 100 años de la cristiandad en torno a si nuestra alma existía antes que el cuerpo o no. De cualquier manera, lo que vemos, por lo menos está claro que existimos en la mente de Dios antes de que existiéramos aquí. No. Sí, seguro. Y el existir en la mente de Dios ya es existir. Luego uno podría seguir con la discusión sobre la forma en que existíamos, pero hay dos formas claras al respecto. Que nuestro espíritu está eminentemente relacionado a la forma de nuestra existencia en la mente de Dios desde la eternidad. Y que nuestro espíritu está más cerca de la naturaleza de Dios que nuestro propio cuerpo, pues que Dios es espíritu. Es decir, que nosotros tenemos dos naturalezas, la material, la física, el cuerpo y la espiritual, pero que obviamente el hecho de que el Señor Dios sea espíritu hace que nuestra relación con Él sea mucho más íntima de espíritu, ¿no? ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros, por eso dice que nos comunicamos en espíritu, que lo adoramos en espíritu y en verdad. O sea, no en nuestro cuerpo, sino más en espíritu, por la naturaleza de Dios. Dice, 2 veces en la Escritura se hace referencia a Dios como el Padre de nuestro espíritu, en Números 16:22 y en Hebreos 12:9. San Pablo termina 4 de sus cartas mencionando específicamente al espíritu en sus cartas a Gálatas, Filipenses, Timoteo y Filemón. Inclusive en la lectura de hoy, si la escucharon, la primera lectura habla sobre el hombre espiritual, ¿no? Y la importancia del espíritu. Y en el resto de la escritura se hace referencia al espíritu humano más de 120 veces en la Biblia. Así que ya sabemos que somos de la naturaleza físico-espiritual. Sin embargo, les mostraré cómo aún sabiendo esto, al mismo tiempo podemos no saberlo. Nuestro conocimiento cristiano común de que somos físico-espiritual sale normalmente en nuestro hablar por lo que sabemos. En la práctica vamos a la iglesia los domingos donde rezamos o rezamos a cierta hora en nuestros hogares y así somos espirituales. De la misma manera vamos a nuestros trabajos todos los días, conocemos personas, vamos a comer a las fiestas y celebraciones y así es como somos físicos. Y quizás pensamos que el pecado, como hago algo físico, que puede ser un pecado que afecte mi naturaleza espiritual, etc. Y quizás puede ser que de vez en cuando puedas separar unos días y haces un retiro espiritual y allí seré realmente espiritual, ¿o no? Todo esto está muy bien, pero quedamos incompletos cuando lo terminamos ahí. Casi siempre lo hacemos así. ¿Qué significa realmente ser ambos, físico y espiritual? Significa que cualquier cosa que pase en cualquier momento de mi vida, voy a hacer ambas cosas a la vez. O sea, que nosotros somos físico y espiritual, pero no significa que cuando yo rezo soy solo físico, soy solo espíritu, y que cuando yo trabajo soy solo cuerpo.
¿Sí me hago entender? Eso es mentira. Nosotros somos físico, espiritual, pero si yo estoy orando, o estoy orando con mi cuerpo y con mi espíritu. ¿Sí? Están las dos realidades humanas. Yo no puedo desprenderme del cuerpo para rezar. Por eso me da pereza, por eso siento sueño, por eso yo estoy rezando y puedo sentir hambre. O sea, yo no puedo desprender lo uno de lo otro. Ni puedo decir que peco en la carne y no me afecta el espíritu. No, están las dos realidades ligadas. Dice, pero nuestra experiencia de esa realidad es algo así como una experiencia en que alternamos. Ejemplo, si hago esto, estoy ejercitando mi naturaleza espiritual. Cuando hago lo otro, estoy ejercitando mi naturaleza física. Y viene bien a ser nuestro principal problema sobre este tema. Ese es el problema, que creemos que lo que hacemos con nuestro físico no afecta a nuestro espíritu, o que lo que hacemos con nuestro espíritu no afecta a nuestro cuerpo. ¿Me hago entender? Por eso, cuando nosotros cometemos un pecado carnal, nuestro espíritu se afecta. Y por eso, cuando nosotros hacemos de pronto algún pecado de tipo espiritual, de ocultismo y demás, nuestro cuerpo se puede ver afectado. ¿Sí me hago entender? Porque están ligados lo uno con lo otro, no se puede desprender. Dice, normalmente no estamos conscientes de que no importa lo que hagamos, somos los dos, físico y espíritu al mismo tiempo. Cualquier cosa que pase en mi cuerpo también pasa en mi espíritu, y lo que pasa en mi espíritu también pasa en mi cuerpo. Esto puede iniciarse de cualquiera de las dos. No solo mi cuerpo afecta a mi espíritu, como tendemos a pensar, mi espíritu también puede afectar a mi cuerpo. Ellos mutuamente se afectan el uno al otro. Ninguno anula al otro y ninguno da instrucciones al otro. Los dos se dan instrucciones uno al otro. O sea, somos uno solo, no estamos compactos. Que tenemos las dos naturalezas no significa que estamos divididos. Están juntos para nuestro bien o para nuestro mal. Y así como mi cuerpo físico puede estar confundido, también mi espíritu puede estar confundido. No es el Espíritu Santo, por si lo están comprendiendo ya. Es solo mi espíritu humano. O sea, no estamos hablando que nosotros tenemos la parte espiritual, es el Espíritu Santo, no. Es nuestro espíritu humano, ¿no? Para que lo tengamos claro. Dice, y ahora vas a aprender mejor porque Dios es también Espíritu Santo. El que San Pablo dijo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Y así como necesito cuidar mi cuerpo, así mismo necesito cuidar mi espíritu. Y como necesito instruir, educar o formar mi cuerpo en el sentido intelectual, así necesito educar mi espíritu. O sea, como somos de las dos naturalezas, nosotros también nos debemos preocupar de las dos cosas, de nutrir nuestro cuerpo, alimentarnos, comer sano, hacer ejercicio, estar tranquilos, pero también nuestra alma necesita los sacramentos, la oración, la lectura de la palabra, ¿sí? Ambos necesitan de estar sanos. De esas palabras de San Pablo vemos que nuestro espíritu necesita testimonio, tiene algunas cosas que aprender, no tiene fe naturalmente en el verbo de Dios. Mi espíritu no se ha realizado desde que yo no me he realizado, es como yo, tal cual soy. Vino de Dios así como mi cuerpo, quizás algo más cercano a Dios que mi cuerpo, pero aquí eso no importa porque cuando llegó el pecado original afectó no solo a mi cuerpo, sino también a mi espíritu. Es importante tener presente esta naturaleza de mi espíritu, que es capaz de iniciar cosas en mi cuerpo, pero que tiene también la posibilidad de estar confundido. Entender esto será primordial para reconocer la importancia de ciertas realidades de nuestra vida
y de la vida de nuestras familias, como lo veremos más adelante. Un buen punto en relación a nuestra naturaleza físico-espiritual es tener la capacidad de hacernos constantemente la siguiente pregunta o asimilar dependiendo de las circunstancias. Si estoy sentado a la mesa, por ejemplo, ¿qué está pasando con mi naturaleza espiritual? Si soy un padre de familia, ¿qué está pasando entre mi espíritu, entre el espíritu de mis hijos y el mío? ¿Y qué está pasando entre mi espíritu y el espíritu de mi esposa? Y si soy un empleado, ¿qué está pasando entre mi espíritu y el de mi jefe? O si soy un empleador, ¿qué pasa entre mi espíritu y el espíritu de mis empleados? Para ampliar esta pregunta lo ponemos de esta manera. Si tengo alguna clase de autoridad física en el sentido del mundo físico, ¿qué está pasando entre mi espíritu y el espíritu de aquello en lo que yo tengo autoridad? Aquí te diré que la naturaleza espiritual es muy sensible a la autoridad, pero que aún en el campo espiritual y así lo podemos, aunque nuestro cuerpo no parece serlo. Eso parece ser el orden de las cosas y veremos que esta característica es a menudo muy explotada por nuestro enemigo. Entonces, nos quedó clarito el primer punto cardinal, ¿no? Fuimos creados en cuerpo y en espíritu. Vamos para el segundo. Segundo, fuimos creados vinculados los unos a los otros. Y ahí está lo de la sanación intergeneracional, que también es muy importante. Dice, ¿es obvio? No, quizás no. Para empezar, veremos que necesitamos dos personas para hacerlo. Que necesitaron dos personas para hacerlo. Así que naturalmente estás vinculado a esos dos seres de donde vienes. Pero después de un rato descubres que no eres el único que viene de ellos. Descubres que tienes hermanos y también descubres que tus propios padres vienen de otra gente. Cada uno tiene sus padres y quizás hermanos. Y así como vas creciendo, descubres que el círculo se va haciendo más grande. Todas estas son personas a las cuales estás atado y vinculado naturalmente. Así fue como Dios lo planeó, nos creó de esa manera. Y una vez que hablamos de la creación, de las cosas que Dios ha hecho, tenemos que recordar que cualquier cosa que Dios hizo fue buena, como dice la Biblia. Cuando Él creó el mundo, Él decía que era muy bueno y sí, así es. ¿Y cómo es que ese muy bueno que Dios lo haga de esa manera? ¿Y cómo es que es muy bueno que Dios lo haga de esa manera? ¿Cómo te imaginas que hubieras sobrevivido si no hubieras estado vinculado a nadie? Por lo menos a tu madre. Ve cuánta bondad hay en el mundo. ¿Crees que si los niños vinieran al mundo completamente sin estar vinculados a nadie, y si ni siquiera una persona que sintiera que los pudiera atender, que los pudiera tener carne de su carne, sangre de su sangre, sin ese lazo maternal tuviéramos nosotros la caridad para cuidar a otros niños que vienen al mundo solo por un buen deseo? ¿Sabes cuántos niños en el mundo son abandonados por sus padres a pesar del vínculo familiar? ¿Cuántos niños mueren hoy en el mundo por ser huérfanos, por falta de un vínculo físico? Así que Dios en su sabiduría decidió traernos aquí vinculados unos a otros. De esta manera aumentamos nuestras oportunidades de sobrevivir. La intención de Dios fue que la bendición que Él ha puesto en nuestra familia auténticamente pase de generación en generación por el vínculo familiar, bendiciendo a los niños nacidos en esta familia, aun cuando estén dormidos. Eso dice en el Salmo 127, 1, 2. Sin haber hecho nada para merecer esa bendición, pero solo por haber nacido de esos padres. O sea, como nosotros como padres podemos, según nuestra vida y lo que hemos hecho y eso, poder ser bendición para nuestros hijos.
o lo contrario. Dice, la mayoría de nosotros creemos que tenemos que batallar para conseguir buenas cosas en la vida y eso puede estar lejos de la verdad. Y eso puede no estar lejos de la verdad, perdón. Pero solo a algunos de nosotros se nos ocurrió que Dios también planeó bendecirnos inmensamente sin tener que trabajar por ello. Y así nos daría las bases para soportar todas las batallas de la vida. Y hablando espiritualmente, eso es la gracia. Pero ¿qué pasaría si la bendición recibida por nuestros antecesores es convertida en una maldición debido a nuestro libre albedrío? ¿Qué estaríamos recibiendo, qué estarían recibiendo nuestros familiares? Es decir, que el Señor nos crea con una bendición, pero si a nuestra vida por el orden y el correr de la familia no llegó la bendición, sino llegó lo contrario, pues así se puede ir transmitiendo de generación en generación. Dice, obvio, como todo esto parece, ¿cuántas veces encontramos hoy en nuestro mundo gente que vive como si no estuvieran vinculados a nadie? Esta cosa llamada vínculo, que hasta podríamos sentir algunas veces como una carga, representa el haber sobrevivido a través de la niñez y sobre todo estar vivos. De todas maneras, eso no es el problema para la mayoría de la gente. Lo que sí es un problema común es algo similar a eso. ¿Cuántas personas siempre piensan en términos de ellos mismos? Aquí las cosas empiezan a acercarse a la casa o no. ¿Cuántas veces piensan en situaciones relacionadas a la salud, tu trabajo, tu matrimonio, tu educación, etcétera? Y piensas en ello en relación a tu familia, fuera de cuestiones financieras. ¿Cuántas personas solo piensan en ello y en lo que tienen que hacer o no hacer? Casi todo el mundo. Es decir, yo tengo situaciones en mi casa y creo que esas situaciones en mi casa son solo mías, son de mi familia y son por mi familia, pero de pronto eso puede venir de problemas anteriores y uno no, como que no dimensiona, sino que solamente se queda como con lo que uno está viviendo, la situación y el problema actual, pero no se imagina que quizás sea algo que venga de atrás y por eso nosotros, bueno, más adelante lo voy a decir, debemos pedirle al Señor perdón, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados cometidos por nuestros antepasados. Dice, casi todo el mundo piensa en ellos, piensa en los miembros de tu familia, específicamente, piensas en los miembros de tu familia, específicamente si son tus hijos o tu esposa, solo como una reacción tardía. Y cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no necesariamente el problema de ellos, y lo que esté pasando en su vida no es necesariamente problema tuyo. O sea, una situación del hijo que es, no sé, que le gusta el juego o que es de carácter fuerte, uno cree que el problema es del hijo, pero quizás no vincula a ese problema del hijo con algo que me pasó a mí o algo que viene de mi familia. Entonces yo le digo, es que mi hijo sí es así, ¿por qué si yo no soy así o por qué sí le he dado tanto amor? Y puede ser que eso venga de otras situaciones pasadas. Así pensemos, es aquí donde empezamos a desconocer lo que creíamos obvio. Lo sabemos, pero como no lo vivimos en el punto número, como lo vimos en el punto 1, vimos que no lo sabíamos realmente. Dijimos que estábamos vinculados, ¿o no? La simple lógica entonces dice que si yo tengo un problema, cualquier problema, es también el problema de los que están vinculados a mí. Que cualquier situación que me afecte a mí o que yo realice puedo afectar a todos los que están vinculados a mí. Y si ellos tienen un problema, es mi problema porque yo estoy vinculado a ellos. Aquí no estamos hablando de la bondad cristiana, en la que tú debes ayudar o tienes que ayudar a ti, ayudar a los demás. Estamos hablando de la naturaleza de las cosas, la simple lógica de ser creados con vínculos, no importa si lo has tomado en cuenta en tu vida cotidiana o no. Pero esto no es solo problema de las cosas malas, pasa de ambos lados. ¿Cuántas personas piensan haber sido bendecidas por su familia al haber tenido una vida buena, especialmente al haber trabajado duro?
no limitan sus éxitos al trabajo duro, especialmente si miran a sus hermanos quienes no fueron exitosos porque aparentemente trabajaron menos. A nosotros nos gusta achacarnos lo que nos pasa en la vida y encontrarnos algunas razones individualistas para explicarlo, pero no podemos negar lógicamente el vínculo que no vemos, porque está claro, sí estamos vinculados físicamente a nuestros padres y a aquellos que están físicamente vinculados a ellos, empezando por mis hermanos y demás. Y si somos físico y espíritu, desde que así fuimos creados, debemos entonces también tener un vínculo espiritual con todas esas personas. O sea que nuestro vínculo no es solamente familiar, sino también de espíritu. Y lo es así para lo bueno, pero también lo es así para lo malo. Eventualmente entenderás esto, porque había una atadura en tu familia y alguien tenía que cargarla. Tu hermano la cargó y por eso no es exitoso en su vida, liberándote para que seas exitoso a pesar de todo el duro trabajo de su parte. En otras palabras, pasaste porque tu hermano no pasó y se quedó atrapado. Si él no se hubiera quedado atrapado, quizás tú estarías atrapado en su lugar. Eso lo verás más claro más adelante. Por eso es que a veces en algunas familias pasa que algunos son más exitosos que otros, ¿no? Es por esto que el individualismo en que vivimos es una increíble estrategia del maligno, porque claro, como a nosotros nos va bien, no nos importan los demás. Y si nos va mal, nos echamos la culpa solo de los que estamos acá, pero no miramos a nuestra familia. Entonces se nos olvida sanar, perdonar, pedir perdón por ellos. Y sabemos que si lo hacemos, no solamente se bendicen ellos, sino también nosotros. Y eso es como lo que más ataca el enemigo, es ser uno individualista. Desde que yo esté bien, no importa los demás. Afecta tus planes en más de una manera. Si pensamos en nosotros solamente, nos va a impedir ver realmente qué está pasando en nuestras vidas. Por la simple razón que si hemos sido creados vinculados, entonces nuestros problemas no serán solo nuestros. Así que podré preguntar, ¿dónde más estarán esos mismos problemas en aquellos con los cuales estoy vinculado? ¿De qué manera estarán ellos allí? Estas preguntas son muy apropiadas, pero como lo veremos, nuestro individualismo nos previene de hacer conclusiones simples y lógicas en nuestra naturaleza y en su lugar nos ciega y nos lleva en una dirección errónea cuando empezamos a buscar respuestas a nuestros problemas. Ya no nos queda sino 2 minutos y quedamos en el segundo punto. Yo creo que dejarlo hasta ahí para digerirlo. Entonces, empezar a mirarnos nosotros o a pensarnos cómo nosotros somos cuerpo y cómo somos espíritu. Y empecemos desde ya a mirar para ir como adelantando de pronto situaciones en nuestra familia que se repiten. Entonces, por ejemplo, no sé, que una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que se da o un vicio, un pecado, ¿sí? Situaciones como empezar uno a mirar, y eso desde cuándo apareció. Fracasos económicos. Sí. Repetitivos, sí. Eso, y empezar uno empezar como en oración a mirar el Señor que le muestra a uno desde cuánto, porque es que uno, por ejemplo, a veces uno no conoce mucha de la historia, porque antes los papás muchas cosas le ocultaban a uno, o por pena no contaban. Entonces empezar como en oración o con las personas que uno tenga como por ahí cercanos, venga, ¿y qué hacía tal persona? ¿Y quién era? ¿Qué hacía mi abuelo? ¿O en qué trabajaba? ¿En qué no sé qué? Y empezar,
Sí, los abuelos y los papás de él, no sé, a ver cómo con las personas que uno tiene, para empezar uno como a mirar como cuál es la raíz de eso, de esa dificultad. Él dice que, por ejemplo, algunas enfermedades y algunas situaciones tienen raíces y vienen de atrás, sobre todo que dice que una clave es que se repita, o sea, que en la familia se dé eso como con varias personas, pueda que a mí no, pero a varios de mis Sí, familiares les pasa. Y como todos estamos sí, vinculados, pues debemos sanar a toda nuestra familia para que todos estemos bien. claro. Pero es muy, muy interesante. En 15 días lo leemos el tercer punto, Bendición. Pero toca, que es la toca es como en decisión. oración, pedirle al Señor todo eso, ¿no, Dorita? Porque eso no viene tan